En Cadena Ibérica tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, estamos en Cadena Ibérica, estamos en Cita con la Historia, cita con don Pío Moa. Hoy hablando sobre lo que Europa debe a España. Muy buenas tardes, don Pío. Hola, buenas tardes. Y hoy tenemos también una editorial, me venía anunciando, ¿no? El editorial sobre el Estado de Derecho y cómo se está destruyendo en España, ¿no? El Estado de Derecho es aquel en que la ley afecta a todos, incluyendo a los gobernantes, y cuyas atribuciones deben sujetarse a reglas establecidas. Normalmente, las normas y leyes particulares se articulan en torno a una Constitución votada por mayoría. Realmente ningún Estado es plenamente de derecho, por cuanto en la práctica política surgen situaciones a las cuales es difícil aplicar las leyes preexistentes, lo cual siempre deja un margen de discrecionalidad. Por otra parte, también es evidente que las personas más opulentas tienen en cierto sentido más derechos, en el sentido que, por ejemplo, pueden elegir mejores abogados, pueden presionar incluso mejor a los jueces, etcétera, ¿no? Y además el poder puede realizar, y de hecho es frecuente que realice, acciones o promulgue leyes en conflicto con los principios jurídicos básicos. Esto además está ocurriendo mucho en España. Además, una Constitución puede ser discutida y discutible, aunque la haya votado una fuerte mayoría. Máxime cuando fue elaborada de forma tan peculiar como la Constitución española. Eso lo he tratado en la Transición de Cristal. Siguiendo con ello, la Constitución española fue votada por una mayoría algo exigua para la trascendencia del documento, que por lo demás muy pocos ciudadanos habían leído o comprendido en lo que implicaba, ¿no? Esto es verdad. Por ejemplo, el referéndum para la reforma política fue bastante más votado que la Constitución. Efectivamente, sí. El caso de la fallida Constitución Europea, que fue aceptada en España y rechazada fuera, en otros países, y que resultó bueno, en verdad descarado, ¿no? Se decía que no hacía falta leerla, que ya los entendidos Pero no vamos a entrar ahora en los muchos problemas en torno a estos asuntos y daremos por adecuada, sin más, la definición actual de Estado de Derecho. En España, el Estado de Derecho, salido de la transición, sufrió desde muy pronto, sufrió graves pérdidas, por así decir, cuando el gobierno tomó iniciativas que probablemente corresponderían más bien a un referéndum, como la entrada en la OTAN, que fue aplicada directamente por el gobierno de Calvo Sotelo. Luego hubo un referéndum muy peculiar. Y sufrió embates tan fuertes como la expropiación de Rumasa. Pero me referiré en particular a la política seguida, con lo que puede definirse adecuadamente como un grupo de asesinos profesionales por la espalda, con pretensiones políticas, es decir, con la ETA. La política ha seguido con la ETA. Desde muy pronto en la transición se impuso la política totalmente incompatible con el Estado de Derecho, de que había que aceptar las pretensiones de los asesinos dándoles una salida política, lo que equivalía a legitimar el asesinato como una forma de hacer política. Efectivamente, sí. Que el hecho de que casi nadie haya reparado en el tremendo desmán o lo haya denunciado, casi nadie, ¿no?, dice mucho de la calidad democrática de nuestros políticos y periodistas, de su escasa cultura democrática. El único que aplicó, aun con algunos fallos, una política adecuada, legal, tratando a los delincuentes como tales, fue Aznar, que consiguió llevar a la ETA al borde del precipicio. En esta situación crítica, el gobierno de Zapatero acudió al rescate del grupo asesino, premiando literalmente su historial de crímenes con relegalización, dinero público, proyección internacional y convirtiéndolo en una potencia política en Vascongadas y Navarra. Esto que ha sido así, ha sido un ataque directo y brutal al Estado de Derecho, a la más elemental norma jurídica y a la estabilidad e integridad de España. Conviene recordar que ETA y PSOE,
comparten un 80% de ideología. Digo 80%, como podría decir el 90% o el 70%, pero vamos, evidentemente... Comparten ideología. Entonces, sí, los dos son socialistas, los dos son... adoptan todas las poses progres, desde el feminismo hasta, en fin, cualquier otra cosa, homosexismo y demás, abortismo. Los dos, la ETA detesta a España, el PSOE es más bien indiferente, como ha demostrado a lo largo de la historia, aliándose además con los separatismos muchas veces, como en la guerra civil, etcétera. La democracia permite una alternancia en el poder y el cambio de políticas que se revelan nefastas. Pero el posterior gobierno de Rajoy ha proseguido la línea ilegal, antidemocrática y antiespañola de Zapatero. A partir de ahí, aunque casi nadie quiera darse cuenta de ello, el Estado de Derecho se ha convertido en una farsa que está pudriendo la vida política. No voy a extenderme sobre el sistemático incumplimiento de la Constitución en Cataluña y Vascongadas y sobre todo incumplimiento sobre todo por el Gobierno nacional, que al no hacer cumplir la ley tampoco la cumple. Pondré otro caso en cierto modo más grave. Otra de las hazañas de Zapatero fue la Ley de Memoria Histórica. Esta ley, a pesar de sus enredos retóricos, trata de deslegitimar radicalmente al franquismo. Ya hemos explicado en alguna sesión que el franquismo fue un régimen legítimo, plenamente legítimo. Es muy importante resaltar eso, que fue un régimen legítimo. Porque acabó con la ilegitimidad del Frente Popular, eso, entre otras cosas. Salvó a la integridad de España, salvó la cultura cristiana, salvó la propiedad privada, salvó muchísimas cosas, ¿no? Bueno, pues la Ley de Memoria Histórica trata de deslegitimar el franquismo imponiendo una visión de la historia y definiendo como víctimas a las personas ejecutadas o perjudicadas por aquel régimen. Ahora bien, en un Estado de Derecho es completamente inadmisible que se imponga desde el poder una versión particular de la historia. Esto es algo propio más bien de tiranías como la cubana o la de Corea del Norte. Y una vez más vemos cómo la masa de los políticos y partidos y periodistas han aceptado una fechoría de tal calibre que nuevamente vuelve precaria la estabilidad del país. Está bien claro que la cultura democrática de nuestros partidos es inexistente. Son incapaces de percibir los límites a su actuación, un problema más de corrupción y mucho más grave que la corrupción económica, que es la que parece que todo el mundo piensa como exclusiva. Sí. En el libro La Guerra Civil, los problemas de la democracia, he abordado este hecho, es decir, la ausencia de un pensamiento democrático en España, tanto en la derecha como en la izquierda, aunque de distinto tipo, ¿no? El problema se agrava porque la ley declara víctimas a los miles de asesinos, torturadores y chequistas ajusticiados en la posguerra e implícitamente declara víctimas también a los etarras a partir de 1968 que supuestamente luchaban por la libertad. Es indudable que los autores de la ley se identifican con tales víctimas, entre comillas, a las que exaltan como tales al nivel de los inocentes, que dadas las circunstancias también tuvo que haber. Es decir, ellos mismos se declaran cómplices de tales víctimas, de los chequistas y demás, y etarras, ¿no? El alcance de la Ley de Memoria Histórica va más allá. Al deslegitimar al franquismo, deslegitima implícitamente la transición, la democracia salida de ella y la monarquía, puesto que las tres proceden directa y esencialmente de aquel régimen. Y esto coloca al régimen actual en una posición jurídicamente incierta, que están aprovechando movimientos radicales diversos para socavarlo, claro. También aquí volvemos a comprobar la ausencia de un pensamiento y principios democráticos y de respeto al Estado de Derecho entre nuestros políticos y partidos. Un aspecto de esta situación de podredumbre progresiva lo tenemos ahora con una moda que parte de Barcelona. Es un aspecto más secundario, muy secundario, pero significativo, ¿no? Que es el negocio de los ocupas que se meten en una casa ajena y exigen a los dueños una especie de indemnización o chantaje para irse de ella. Como según una ley absurda el propietario tendría que perder un año en reclamaciones judiciales para recuperar lo que es suyo, muchos ceden al chantaje. Es la ausencia de un Estado de Derecho en la que un poder autodeslegitimado provoca la indefensión de los ciudadanos.
En tales circunstancias, algunos de estos han decidido tomarse la justicia por su mano, han contratado a tipos forzudos para desalojar por la fuerza o la intimidación a los ocupas. Esto, en principio, tienen pleno derecho. Si el Estado no cumple con sus obligaciones, el Estado, el gobierno. Hay una medida de entre 1 y 2 años para echar a un ocupa de tu casa. Eso es. Y si han cambiado el cerrojo, pues ya es mucho más complicado. Y uno tiene la obligación de seguir pagando la luz y el agua. Exactamente. No. Esto es una ley que parece hecha por delincuentes, sí. Ya para empezar. El problema de tomarse la justicia por su mano, que es un derecho evidente cuando el Estado no cumple, es que se crea, así surgió la mafia en Sicilia, como una protección de los fue de los campesinos al principio, de agrios, que estaban entonces en plena expansión contra los robos, pero que se convirtió en una especie de protección delictiva que se extendió a todo tipo de negocios e impuesta además, ¿no? Bueno, pues conviene señalar estas cosas porque parece que la gente no quiere darse cuenta de lo peligrosas que son. Y está pensando siempre en cuestiones casi de cotilleo político, de si el político tal ha robado más y el otro tal. Estas historias que nos traen y que son insignificantes. Bueno, son graves, pero son insignificantes al lado de estas otras. Y bueno, hay que decir también que la campaña de 300 por 20 va muy lenta. Va muy lenta. Hemos dicho 20 euros porque eso no desequilibra el presupuesto de casi nadie. Hay que estar en muy malas circunstancias para que 20 euros suponga un grave problema, ¿no? También, por otra parte, esto es lo mínimo que necesitamos para seguir adelante. Y contamos también con apoyos. Si fuera solo por la campaña, a estas horas no estaríamos emitiendo. Pero contamos también con apoyos un poco más voluminosos, por así decir, de otras personas que pueden permitirse esto. Sin embargo, en España hay muy poca conciencia, hay muy poca conciencia de la importancia del aspecto intelectual. Sobre todo en la derecha. Uno ve en la derecha, o sea, cuando Rajoy dijo eso de que la economía lo es todo, estaba diciendo algo que es muy habitual en la derecha, que enseguida empieza a analizar, no, es que esto lo que quieren es el dinero, es que esto o sea, el aspecto intelectual no cala, eso en la derecha. O sea, Azaña lo decía a su manera cuando hablaba de sus republicanos que no tenían ninguna idea alta. Bueno, pues esto es como si fueran marxistas, con la diferencia que en el marxismo hay una teoría que es falsa, pero que es difícil de rebatir, y es una teoría. Aquí no es ninguna teoría. Es decir, la pasta es lo que importa, no va más allá. Bueno, queremos decir que efectivamente nuestra tarea es una tarea fundamentalmente intelectual y que es fundamental porque en la desvirtuación de la historia se basan muchas de las políticas más nefastas actuales y que, claro, a pesar de eso, necesita un apoyo económico. Apoyo económico para la labor intelectual. Que una cosa, o sea, no se reduce la labor intelectual al apoyo económico. De hecho, lo que estamos buscando no es una gran cantidad de dinero, no tenemos subvenciones y lo que perseguimos es llegar a la gente, llegar sobre todo a la universidad y romper esta especie de bloqueo de los embusteros frente a los que defendemos la verdad. Bien. Pues de ahí llamemos a la movilización y de ahí recordar que a través del blog piomoa.es o de citacondicional.es pues pueden ver la manera de colaborar con nosotros, con Taller de Ideas. Y seguimos en la campaña de 300 por 20. Así que muy agradecidos a todos aquellos que colaboran en la difusión de este programa y además con las futuras campañas que queremos hacer, que es nuestra mayor presencia en la universidad, campañas publicitarias. Tanto más agradecidos cuanto que hoy por hoy son pocos, no llegan a 300. Eso es muy lamentable. Don Pío, ya si te parece nos metemos de lleno, tenemos todavía 10 minutos antes de irnos a la pausa. Sí, bien. Nos metemos de lleno en Europa. ¿Qué debe Europa a España? Sí. Bueno, el domingo pasado terminamos la serie, la historia después del fin de la historia, que fueron 7 sesiones, y en ellas analizamos algunos de los procesos ocurridos desde la caída de la Unión Soviética, procesos en las principales potencias mundiales, así como en España. La conclusión es que la historia, con sus conflictos a menudo bélicos, dista mucho de haber terminado.
aunque no sabemos si pese a ello, en un plazo más o menos largo, no se alcanzará una situación planetaria de democracia más o menos liberal, en la que no solo la guerra, sino la propia política, la filosofía, la religión, etcétera, desaparezcan absorbidos por los asuntos económicos y ecológicos, a los cuales se dedicarían todas las energías de los gobiernos. Sería algo parecido a lo que Tocqueville denominó despotismo democrático, en que los estados, o un estado único en el mundo, cuidarían de los ciudadanos de la cuna a la tumba, como rezaba la seguridad social inglesa, preocupándose de que la gente sea feliz con tal de que no piense en otra cosa que en ser feliz, y reducida a una especie de infancia perpetua tutelada por el Estado. O sea, la felicidad sería básicamente el consumo, ¿no? Pero hoy por hoy, ese mundo supuestamente feliz dista de estar al alcance de la mano, y las tensiones y conflictos no han cesado, mientras la Unión Europea entra en crisis con tendencias inequívocamente totalitarias, y en USA deben elegir entre dos candidatos presidenciales que la mayoría considera detestables. O sea, la campaña electoral en USA es verdaderamente esperpéntica. Bueno, no le voy a contar las últimas declaraciones que ha hecho Madonna. Claro. Bueno, Madonna ha hecho unas declaraciones pidiendo el voto a Hillary, claro, y les ha prometido un favor sexual a todos aquellos que voten a Hillary. Esto es verídico, pero bueno, y además claro, con todo hay una degradación que en España, pero sí. en USA. Bueno, luego fuera del micrófono le cuento los comentarios exactos que ha hecho Madonna. Está bien, eso menos mal que la echaron del Estado, pero lo dijo hay todo. Sí. Luego se lo voy a decir, porque creo que para su blog va a sacar tajada. Es tremendo, ¿eh? Nos reímos, pero es triste, ¿no? Pues, en fin, tanto USA como la UE, la Unión Europea, los que eran los modelos para el futuro sin historia, tienen muy graves responsabilidades en la invasión o desestabilización de países árabes, pretendidamente para implantar en ellos democracias, y llevan adelante una política de cerco y acoso a Rusia que puede traer las peores consecuencias, mientras China destaca cada vez más como una superpotencia con ambiciosos intereses propios. Esto es la conclusión de esta serie que hemos tenido durante 7 semanas, ¿no? Por lo que respecta a España, ha sido reducida a un país lacayo, por un lado de USA, en cuyas operaciones militares viene participando como un peón, y de la burocracia de Bruselas, a la que los gobiernos españoles quieren entregar su soberanía, por cierto que ilegalmente. Las perspectivas, por tanto, no son muy halagüeñas y están empeoradas por una crisis económica a la que no acaba de vislumbrarse salida. Paradójicamente, la idea del fin de la historia mediante una generalización de la democracia presuntamente liberal, o de cierto concepto más bien de democracia liberal, centrada en la economía, está exacerbando de momento las tensiones y conflictos en buena parte del globo. Así que ahora vamos a pasar a una nueva serie que podemos titular España en Europa. Que España está en Europa desde su propia configuración nacional debiera ser una obviedad, pero para la mayoría de nuestros políticos y periodistas no es así. Creen que España entró en Europa al ingresar en la Comunidad Económica Europea en 1985. Es más, creen que Europa propiamente no habría existido hasta la fundación de la CE y de la llamada algo irrealistamente Unión Europea en 1993. Estas cuestiones van mucho más allá de la retórica, pues tienen unas consecuencias políticas y prácticas muy tangibles. Sobre todo esto está a punto de publicarse mi ensayo Europa, una introducción a su historia. Saldrá el 2 de noviembre, creo, que he dedicado precisamente a políticos y periodistas y que se remonta a la Segunda Guerra Púnica. La razón de elegir esa fecha como origen de Europa, que es también el origen de España, se debe a que entonces triunfó Roma, que es una potencia en cierto sentido europea, sobre Cartago, una potencia africano-oriental. Si el desenlace hubiera sido el contrario, el Imperio Romano no habría llegado a existir, y la historia posterior habría sido sin duda muy diferente. Europa nace apropiándose el legado griego y latino sobre una base cristiana. Pues bien, la idea de que España es un país en cierto modo ajeno a Europa es ya muy vieja. Recordemos el dicho África empieza en los Pirineos, nacido en Francia. Ese concepto fue adoptado muy a menudo en España como un elemento de autodenigración por los españoles, digamos, más ineptos,
en general. Incluso algunos han querido darle la vuelta coqueteando con la idea de que España era efectivamente algo ajeno a Europa y a mucha honra, por así decirlo. Sí. Unamuno parece que fue un poco por ahí, llevado más bien por su afán de provocar, como el dicho suyo, que inventen ellos, ¿no? De todas formas, la idea de los Pirineos, que allí empieza África, que básicamente es una estupidez, ha provocado un sinfín de discusiones bizantinas y de complejos de inferioridad en España. Esto se ha debido a que, efectivamente, España arrastraba una fuerte decadencia desde mediados del siglo XVII. Una decadencia paliada en parte en el siglo XVIII para profundizarse mucho más en el siglo XIX. Pese a todo, la herencia cultural española siempre fue inequívocamente europea, desde Roma, y hasta la persona más inepta que viaje por el norte de África puede ver la gran diferencia. Uh-huh. Ahora bien, la mencionada decadencia también fue real. Pero tenemos que preguntarnos, ¿decadencia con respecto a qué? Ante todo, con respecto al siglo y medio largo en que España ejerció un papel decisivo y central en Europa. Y en segundo lugar, en relación con las principales potencias, Francia e Inglaterra sobre todo, que fueron las que tomaron el relevo de España como primeras potencias del continente, ¿no? Pero si consideramos el conjunto de Europa, y no solo sus países punteros en uno u otro momento, la posición de España se mantuvo en un plano semejante al de otros muchos países europeos. En los siglos XIX y XX se va configurando una Europa con países ricos, científica y técnicamente, avanzados, culturalmente creativos, que ocupan el centro oeste del continente, rodeados de un rosario de países desde Escandinavia o Irlanda hasta Finlandia, pasando por el Mediterráneo y el este, que son países bastante más atrasados que el núcleo central de Alemania, norte de Italia, Francia, Bélgica e Inglaterra. Y posteriormente también los países escandinavos. En aquella periferia en que estaba España, la posición española era bastante buena, probablemente solo inferior a la de Italia. Y seguían siendo europeos todos, claro. Esta posición relativa persiste hasta hoy mismo, aunque también hay que decir que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial la propia Europa ha entrado en un periodo de decadencia, como hemos expuesto en otra sesión de este programa. Si te parece, don Pío, lo dejamos aquí, sí. Hacemos la primera pausa publicitaria y volvemos de inmediato a Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa, y nos habíamos quedado... Bueno, pues las próximas sesiones de esta serie de España en Europa versarán sobre la relación y el contraste entre España y el resto de Europa, siguiendo el método que aplicamos en el libro España contra España, es decir, partiendo desde la actualidad para remontarnos hasta el pasado, es decir, hasta la romanización del país. Empezaremos con este planteamiento general y abordaremos en la próxima sesión el dato esencial de haber creado España un extenso ámbito cultural propio, algo así como una subcivilización a partir de la Común Europea. Otros países han tenido grandes imperios ultramarinos, por ejemplo Inglaterra, Francia, Portugal, Holanda, más recientemente Bélgica, Alemania, Italia, pero ninguno de ellos ha logrado transformar sus imperios en ámbitos culturales y lingüísticos propios, excepto Inglaterra, y en medida mucho menor Portugal o Francia. Por consiguiente, en la próxima sesión hablaremos de este rasgo de España, comparándolo con el ámbito cultural inglés. Son los dos grandes ámbitos creados por Europa fuera de Europa. Sí. Aparte de otros menores, claro, pero son estos dos sobre todo. Luego, las sesiones siguientes las dedicaremos a los temas Europa y el franquismo, la restauración en la Europa liberal y en la Primera Guerra Mundial, y así sucesivamente hacia el pasado, comparando, aunque sea de modo sumario, la evolución española y la de otros países del continente, ya que ello nos puede dar ideas más claras sobre nuestro pasado y quizás sobre nuestro futuro. Volviendo al tema, la idea de una España ajena a Europa fue ampliamente explotada por numerosos intelectuales de finales del siglo XIX y del XX hasta ahora mismo. Una gran parte de ellos, en particular los regeneracionistas, se aplicaron a una sistemática denigración del pasado español,
una denigración en la que se llevó la palma Ortega y Gasset. No es que Ortega no amase a España, es que especuló sobre ella y sobre Europa de una manera francamente grotesca. Según él, España se había tibetanizado, tenía una historia anormal y se había tibetanizado, es decir, aislado de lo que él llamaba Europa desde la Contrarreforma del siglo XVII. La realidad es más bien la contraria. El siglo XVIII en España estuvo enormemente influido cultural y políticamente por Francia. En cierto modo fue un siglo francés, o sea, nada de aislamiento. Y en el XIX, a la influencia francesa se le sumó la influencia inglesa, una influencia también política, económica y a veces militar, así que podemos denominar este siglo un siglo inglés en España, justo lo contrario de lo que imaginaba Ortega. Otra cosa es si esa influencia francesa o inglesa supuso grandes ventajas para España, pues parece no haber sido así, sobre todo el XIX. El XIX, por ejemplo, Inglaterra estuvo muy implicada en la guerra, en las guerras carlistas, muy implicada en las guerras carlistas, en la pérdida del imperio americano, etcétera, ¿no? Realmente, bueno, y si pasamos al siglo XX, la implicación de España en los sucesos europeos apenas necesita mayor comentario. Lo iremos comentando posteriormente, ¿no? Realmente, hablar de tibetanización o aislamiento carece de sentido. Otra cosa es que España haya seguido una evolución propia, como por lo demás ha ocurrido con los otros países del continente. O sea, no es una exclusiva. Cada país europeo tiene una historia muy particular, una cultura dentro del conjunto de la civilización europea, una cultura también muy particular y esto es lo normal en Europa, ¿no? La idea de la supuesta tibetanización la condensó Ortega en su célebre frase: España es el problema y Europa la solución. Lo malo es que sus divagaciones sobre España estaban profundamente equivocadas. En realidad no pasaban de puro efectismo retórico, algo a lo que Ortega era muy aficionado. Y por otra parte, Ortega, como los demás regeneracionistas, tenía sobre Europa ideas muy poco claras y no produjeron, ni él ni los demás, un solo análisis político o histórico de algún interés, como ya hemos comentado en otras ocasiones. Tenía bastante razón Azaña cuando señalaba que Ortega, más que pensamientos, tenía ocurrencias, lo que en cuanto a pensador político e histórico sobre España es bastante cierto. No en otros terrenos más propiamente filosóficos. Es un filósofo importante, sin duda, ¿no? Y claro que el propio Azaña apenas decía más que simplezas despreciativas sobre la historia de España, tan faltas de análisis real como las de Ortega. Hablaba del Imperio Español como decía, una cosa de miseria y frailes y no sé qué, cosas por el estilo, ¿no? De ello hemos hablado, ya hemos dedicado una sesión al regeneracionismo que nuestros oyentes pueden ver en YouTube o en podcast, ¿no? La desdichada o en www.citaconlahistoria.es. O sea, la política española actual, tan lamentable, es en gran medida resultado de estos desenfoques. Así, multitud de personajes suponen que España es un país inútil y que para progresar o significar algo en el mundo debe renunciar a sí mismo y aceptar la hegemonía o el dictado de otras potencias. Debe aceptar Gibraltar y entregar la soberanía por toneladas a Bruselas, como desean Rajoy o Margallo, al paso que facilitan los avances separatistas. O sea, todo esto tiene tiene su origen, su raíz en una concepción de la historia, ¿eh? Como decía, y no es una cuestión económica, la economía no lo es todo aquí en absoluto, ¿no? Bueno, como decía, la idea de que África empieza en los Pirineos, que se ha atribuido a Alejandro Dumas, aunque no es seguro, porque fue utilizada a partir de Francia desde finales del siglo XVIII, y es en todo caso, eso de la autoría es un asunto secundario, ¿no? El siglo XVIII fue el de la Ilustración, y en esa época los intelectuales europeos adoptaron muy a menudo aires ateos, agnósticos y anticristianos, por lo que una España que permanecía claramente católica, aunque decadente y esclerotizada, pero que había defendido el catolicismo contra todos sus enemigos, fueran islámicos, turcos o protestantes, pues era vista más bien como un enemigo y despreciada por su decadencia. Un enemigo que precisamente había contendido con Francia, Inglaterra, a los protestantes alemanes y holandeses, los turcos y los berberiscos, todos los cuales además habían tratado de aliarse contra España.
Un enemigo que durante más de un siglo había causado dolorosas derrotas a todos ellos y del que en un periodo de decadencia ellos podían resarcirse con injurias y desprecios. Dentro de ese espíritu, el enciclopedista masón de Morvilliers escribió precisamente en la Enciclopedia Francesa una pregunta retórica. ¿Qué se debe a España? ¿Qué ha hecho España por Europa? Dando a entender que no había hecho nada digno de reseña. Estas frases provocaron en España bastante indignación en algunos ámbitos y una especie de autoirrisión o autodenigración por parte de otros. Es una tendencia que, como vemos, sigue muy presente. Y esa impresión la encontramos en estudios e historias generales sobre Europa, en los que España representa un papel secundario, incluso un papel marginal. Pero como vamos a ver, no es así. Bueno, la verdad es que si atendemos a las ciencias, que por entonces florecían en algunos países europeos, la contribución española, aunque no era inexistente, ni mucho menos, pero distó de ser notable. Fue modesta. Aunque una España bastante afrancesada imitó academias y otras instituciones francesas, no ocurrió lo mismo con la ciencia, que precisaba alguna institución que le diera continuidad y sistematicidad, como ocurrió con la Academia Rusa, fundada por Lomonosov, para no hablar de otras como la inglesa Royal Society, que es probablemente la sociedad científica más importante de la historia. Y aquí no se le prestó la atención debida, ¿no? La Universidad Española estaba entonces esclerotizada y no ha llegado a reponerse del todo desde aquellas fechas, habiendo en el siglo XIX empeoró todavía más, ¿no? En general, en España ha habido hasta ahora más tendencia a la técnica que a la ciencia especulativa, y dentro de la técnica a imitar más que a inventar. Decía Josep Pla que el catalán no es inventor sino copista, pero lo mismo se puede decir de los demás españoles. Así, España siempre ha contado con excelentes ingenieros o arquitectos, pero ha desarrollado pocas innovaciones propias. Menéndez Pelayo citaba al matemático italiano Libri, que decía que la única gloria de la que carecía España era la de un gran geómetra, es decir, de un gran científico. Eso lo achacaba Menéndez Pelayo a un espíritu español más practicista que dado a la teoría y la especulación, o sea, mucho más Sancho Pancesco que quijotesco, algo bien visible, pues la especulación científica requiere algo más que un espíritu orientado a la ventaja práctica o a la aplicación inmediata. Ramón y Cajal criticaba a los profesores españoles que siempre se estaban justificando y quejándose de la falta de medios y de buenos sueldos, y les recordaba que los científicos alemanes distaban de ser potentados, pero tenían pasión por su tarea, y que en la investigación científica el hombre importa mucho más que los medios. Y él lo demostró, por otra parte. El mismo fenómeno se aprecia, por ejemplo, en la economía, donde hay profesionales españoles de primera línea, pero ninguno realmente original o explorador teórico, si exceptuamos la ya lejana Escuela de Salamanca de los siglos XVI y XVII, ¿no?, que hizo importantes contribuciones a la teoría económica, como es sabido, ¿no? Pero eso no se ha repetido. El mismo carácter se observa en la escasa atención de las minorías opulentas a las empresas culturales y al mecenazgo. Pero creo que no es un problema de espíritu nacional o cosa parecida, sino creo que es más bien un problema de educación, un terreno en el que el país precisamente ha retrocedido con los sistemas de enseñanza socialistas, que hemos estado experimentando y estamos viendo sus resultados, ¿no? También es cierto que desde principios del siglo XX se han hecho esfuerzos por desarrollar la ciencia. Ha habido algunos personajes destacados, como Ramón y Cajal o Severo Ochoa, y en el franquismo, y otros más, y en el franquismo Duperier y otros, ¿no? Y en el franquismo se organizó el CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, una institución interesante y productiva, aunque no brillante al nivel de otras extranjeras. Esta acumulación posterior ha ido mejorando el panorama, de modo que hoy España, sin ser una gran potencia científica o matemática de vanguardia, pues ocupa un lugar bastante decoroso. No obstante, existe una intensa presión para que la ciencia española se desnacionalice y se haga directamente en inglés, a pesar de estar sufragada por los españoles, con lo que se tiende a hacer del esfuerzo español un apéndice de la cultura anglosajona, en este como en tantos otros campos. La presión es enorme y solo podría resistirse fomentando instituciones científicas de alcance hispanoamericano, por ejemplo. He dedicado varios artículos a este progresivo desplazamiento del español de los terrenos de la ciencia, como también del arte, la economía y en general de toda la cultura superior. En mi opinión, se trata
de un verdadero y grave delito cometido por unos políticos que, como venimos denunciando, están muy satisfechos de la auténtica y progresiva colonización simbolizada por Gibraltar, aunque no limitada al Peñón, desde luego. En fin, aun teniendo en cuenta que la contribución científica española ha sido modesta, lo que ha hecho España por Europa en casi todos los demás terrenos merece el más alto aprecio. Empezando porque la propia enciclopedia francesa cuenta con un gran precedente español en las etimologías de Isidoro de Sevilla, uno de los libros más estimados y copiados por los monasterios de toda Europa occidental durante las edades de supervivencia y asentamiento de Europa. Llamamos de edad de supervivencia y asentamiento a lo que más o menos se suele llamar alta y baja Edad Media, ¿no? Isidoro, como los enciclopedistas, trataba de reunir los saberes de la época en un conjunto orgánico. Sobre las contribuciones españolas a las artes y la literatura no hace falta extenderse, pues hasta los hispanófobos más acérrimos, españoles o extranjeros, pues han de reconocer esas contribuciones, ¿no? Pero vamos al terreno, en cierto modo, más decisivo de la política. La Reconquista española absorbió las energías de los musulmanes durante siglos, con lo cual evitó a los países al norte de los Pirineos las ofensivas islámicas, que fueron tan dolorosas en la península ibérica. Esta es una contribución mal reconocida, pero de la mayor importancia, porque facilitó el desarrollo cultural y comercial de aquellos países, empezando por Francia. La Reconquista tuvo otro efecto importante sobre Europa, pues el modo como se produjo hizo que fuera España entonces el país donde el individuo gozaba de mayor libertad, lo cual se refleja, por ejemplo, en el Fuero de León y en las Cortes leonesas, a las que cabe considerar como el inicio de los parlamentos, incluido el inglés, así como de conceptos fundamentales de los derechos individuales. Esto es necesario señalarlo y reivindicarlo, porque es así. Posteriormente, sobre todo porque la inmensa mayoría lo ignora. Lo desconoce. Sí. Posteriormente, el poderío islámico se manifestó en el Imperio Otomano, que era una verdadera superpotencia de la época, y que amenazaba a Europa por el Mediterráneo y hacia el centro del continente. Y España volvió a desempeñar entonces el principal papel de contención en el Mediterráneo y en menor medida también en el centro del continente. Y lo hizo salvando a Europa en numerosos combates culminados en Lepanto, una batalla comparable por su repercusión histórica a la de Salamina. La batalla de Salamina se beneficia del dominio persa y en cierto modo se considera crucial para que el florecimiento de Grecia, ¿no? Si el resultado de aquella batalla de Lepanto hubiera sido el contrario, Italia y la propia España se habrían visto en una situación crítica, una situación dramática, y de resultas también el centro del continente. Pues bien, esta contribución tan decisiva a la continuidad de Europa se hizo no solo contra los turcos, sino también contra Inglaterra, Francia y los protestantes, porque todos ellos apoyaban a los otomanos y participaban en la piratería berberisca, que capturaba barcos y asolaba las costas españolas e italianas y organizaba un intenso tráfico de cautivos, esclavos. Esto es también un hecho poco conocido, pero entre esos piratas en el Mediterráneo había muchos ingleses, holandeses y otros, ¿no?, que colaboraban con los berberiscos, estaban en lo mismo, ¿no? La derrota de Lepanto la sintieron los protestantes y los gobiernos francés e inglés como un fuerte revés para ellos mismos. Desde el punto de vista de los intereses europeos, aquellos tratos y alianzas entre turcos, ingleses, etcétera, franceses, constituyen una de las grandes infamias históricas. Es decir, España estaba salvando a Europa contra gran parte de la misma Europa. Esto fue literalmente así, ¿no? Otra contribución de enorme calado a Europa fueron los grandes descubrimientos de América, el Pacífico y sus islas, la travesía de aquel enorme océano y la primera vuelta al mundo. De hecho, fueron barcos españoles los que pusieron en comunicación a todos los continentes habitados, por primera vez desde comienzos de la humanidad. Solo estas hazañas hacen del historial naval español el más importante y decisivo de la historia marítima de la humanidad, aunque muchos crean equivocadamente que es el inglés. El británico.
Las numerosas expediciones españolas se desarrollaron además afrontando y a menudo aplastando una persistente piratería de barcos ingleses, franceses y holandeses en el Atlántico y en el Pacífico, que se sumaban a la de los berberiscos en el Mediterráneo. Conviene decir también que aquellas proezas no eran improvisadas, pues se asentaban ya en una larga experiencia y una larga tradición naval. La flota de Barcelona había tenido acciones destacadas en el Mediterráneo, y la de Castilla, durante la Guerra de los 100 Años, en el siglo XV, terminada en el siglo XV, había aplastado a la inglesa, que a su vez había liquidado a la francesa, y en una ocasión había vencido a flotas inglesas y alemanas de la Liga Hanseática, ¿no?, de la Hansa. Es llamativo que esta historia sea tan poco conocida y apreciada en España, lo cual sigue siendo una manifestación más de una decadencia persistente y acentuada en estos años de falsificación histórica, contra la que tan importante es luchar. Podemos compararlo con el enorme orgullo de los ingleses, orgullo justificado por otra parte, por su tradición naval. La tradición de España es más importante todavía, y sin embargo, en fin. Otra contribución de España a Europa y su cultura fue la evangelización de su imperio o monarquía hispánica. Este dato también es poco apreciado actualmente porque, como vimos en la sesión dedicada a la evolución de la Unión Europea, hoy predomina una política abiertamente anticristiana que considera una rémora el pasado y la cultura cristianos del continente. Pero, guste o no, la raíz histórica de la cultura europea es el cristianismo, y sigue siéndolo aún en parte. En la edad de supervivencia, Europa pudo sobrevivir a las invasiones germánicas, vikingas, magiares e islámicas gracias a un prodigioso esfuerzo de cristianización llevado adelante sobre todo por los monasterios. Este es un dato histórico absolutamente decisivo, que trato con algún detenimiento en el próximo libro, Introducción a la Historia de Europa, como dije. Sin aquella larga, penosa y peligrosa labor de los monjes, es muy probable que Europa se hubiera barbarizado durante siglos y que la cultura griega y romana, mantenida por los monasterios, se hubiera perdido en gran medida. Pues bien, la acción española en América, Asia y en algunos puntos de África tiene un valor semejante para la cultura europea. La evangelización fue acompañada de la imprenta, de las universidades, escuelas variadas, introducción de técnicas diversas, entre ellas la crucial de la rueda, mejoras medicinales, etcétera, junto con una rica literatura de crónicas, relatos y posteriormente poesía, novela, etcétera. Fue una hazaña cultural de primer orden, una aportación a la civilización europea. Y yo creo que poco valorada muchas veces, ¿no? Porque ha pasado como no solo poco valorada, sino desvalorada. Desvalorada y desapercibida. Aquí hemos tenido al Papa Bergoglio más o menos atacándola. Sí, sí. Es una cosa verdaderamente asombrosa, ¿no? Vamos a hacer la última pausa publicitaria, don Pío, y continuamos hoy hablando de lo que Europa debe a España. Volvemos en un minuto. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa. Comentaba usted como el Papa Bergoglio Francisco. Sí, no quiero extenderme sobre eso, pero es muy lamentable. Muy lamentable, efectivamente. En fin, continuamos con el tema que nos ocupa. Con motivo del 12 de octubre han salido a flote las simplezas hispanófobas que tienen un largo arraigo, por desgracia, ¿no? Al respecto hice una serie de observaciones breves en Twitter y reproduciré aquí en parte, ¿no? Dice: lo que España llevó a América pesa mucho más y tiene incomparablemente más valor que lo que España trajo de allí. Llevó la civilización, desde la rueda a los libros. Llevó plantas y animales y trajo otras plantas alimenticias a Europa. Acabó con las feroces guerras intertribales, con el canibalismo, la venta de hijas y de mujeres y los sacrificios humanos. El Imperio Español fue durante los 3 siglos que duró probablemente el más pacífico de la historia, una vez superada la conquista. Las ciudades más bellas de América fueron fundadas por los españoles. Las leyes de Indias son uno de los grandes monumentos jurídicos de la humanidad. La lengua española permitió la comunicación por el continente, pues los indios hablaban cientos de lenguas distintas. Las primeras universidades de América fueron fundadas por los españoles. El oro y la plata traídas de América jamás podrían compensar las enormes aportaciones españolas a aquel continente. Las acusaciones del padre Las Casas son tan demencialmente exageradas y falsas, las hemos tratado, ¿no?, que asombra que hayan podido tener algún crédito. ¿Se cometieron atrocidades en la conquista? Sin duda se cometieron algunas, menos que las corrientes en la propia Europa de entonces y muchísimas menos que las que se vienen perpetrando en el siglo XX y XXI.
La leyenda del genocidio es sostenida especialmente hoy por los simpatizantes de los genocidios reales y documentados del siglo XX. En fin, las leyendas antiespañolas creadas por la propaganda protestante y otras son tan persistentes que la labor de destruirlas exigirá todavía grandes esfuerzos. Recuerdan la frase del historiador francés Pierre Gachot sobre la Revolución Francesa. Decía: fueron lanzadas calumnias enormes, con tal potencia que viven todavía. Como han observado los técnicos de la manipulación, una mentira debe ser muy grande para ser creída. En cualquier caso, queda la observación más elemental. Hispanoamérica es una cultura básicamente europea, católica, con una fuerte integración de indios, mestizos y negros, a pesar de todas las corrientes en contra. Basta cruzar el Río Grande de USA a México para constatar la muy elevada proporción de indios y mestizos, y cruzarla en sentido contrario para percibir lo contrario. ¿Dónde está el genocidio, entonces? La contribución de España ha sido enorme también en el terreno del pensamiento jurídico y económico, especialmente por la Escuela de Salamanca antes mencionada. El derecho internacional tiene algunas de sus bases principales en los pensadores hispanos de aquel tiempo, estimulados por los problemas morales y teóricos planteados por la conquista. El aumento de los precios en Europa, causado por la afluencia de oro y plata americanos y otros fenómenos que ocurrían en España y fuera de España, suscitó investigaciones y explicaciones económicas reconocidas hoy como aportaciones esenciales a la teoría económica. Efectos tardíos de la Reconquista fueron también las concepciones de los indios como personas con derechos. Por no seguir, basten los hechos indicados. Podemos decir también la idea de la democracia tiene también su asiento en los pensadores de la Escuela de Salamanca, especialmente de Suárez. Por entonces siempre se ha dicho que el poder viene de Dios. Esto era aceptado y era común en todas partes, pero por ejemplo los rusos, Iván III, Iván IV, etcétera, planteaban que si el poder venía de Dios, ellos tenían todo el poder en exclusiva y los demás. Mientras que aquí Suárez estableció, frente a una tendencia en Inglaterra, que el poder venía de Dios, pero a través del pueblo. A través del pueblo y al servicio del pueblo, ¿no? Esto fue uno de las argumentaciones que sirvieron luego para el desarrollo de las ideas democráticas en Europa, ¿no? En fin, estos hechos pues ya indican algo de lo mucho que Europa debe a España. Nuestros políticos intelectuales, por el contrario, tienen la extraña idea de que debemos todo a Europa, empezando por la libertad y la prosperidad, como dicen algunos. Como decía Pedro, y nada más lejos de la realidad. Cuando es más bien lo contrario. Me parece sostenible la idea de que el resto de Europa debe a España mucho más que a la inversa. No es de extrañar que nuestros políticos y periodistas, por lo común, actúen en relación con el resto de Europa en plan un tanto mendicante y lacayo, ¿no? Es casi más penosa esa situación, ¿no? Sí. Esa actitud ha venido reforzada por una idea completamente falsa de lo que significó el franquismo y de la democracia, como he expuesto en el libro de la Guerra Civil, los problemas de democracia en España. La realidad es que la actual democracia en Europa occidental, así como el inicio de su prosperidad después de la Guerra Mundial Última, se deben a la intervención militar de USA. Y esto es una inmensa deuda moral y política de la que España está libre. Y durante la Guerra Fría, nuevamente, fue mucho mayor la contribución española a la defensa frente a la Unión Soviética que la contribución europea a España. Estos temas los trataremos en la tercera sesión dedicada a Europa y al franquismo. Y bueno, con esto creo que terminamos este esbozo de la situación entre España y Europa. Es decir, lo que vamos a intentar poner de relieve en estos serie de episodios es la importancia... ir desarrollando estos temas para que se acabe con esta versión falsa de las cosas. España ha estado siempre en Europa, ha hecho contribuciones trascendentales a la civilización europea y, actualmente estamos en una situación en que parece que, la Unión Europea, que no es Europa, está rompiendo con su propia tradición, con su propia historia, como dijimos en el programa sobre la Unión Europea después del fin de la historia, ¿no? Sí, España puede caer en la trampa, ¿no?, de solo considerarse europeos a través de que firmamos el tratado de la Unión Europea. Sí, es así, ¿no? Bueno,
Hay algunos comentarios que vamos a recoger. Uno, Carlos Morris, dice: señor Moa, ¿existen documentos oficiales que apoyen la versión de que el gobierno de Franco auxilió por acción u omisión a la población judía europea durante la Segunda Guerra Mundial? En el caso de los judíos húngaros refugiados en la Embajada de España en Budapest, ¿cómo podemos saber si la operación fue un acto llevado a cabo por su cuenta y riesgo por Sanz Briz o, por el contrario, con la anuencia del gobierno español, más allá de meras especulaciones o testimonios a posteriori de escasa credibilidad? Bueno, vamos a ver, existen documentos que prueban, efectivamente, que el gobierno español dio instrucciones para salvamento de los judíos. Parte de este salvamento se hizo sobre la base de la concesión de la nacionalidad española a los judíos sefardíes, que es algo que se hizo en la dictadura de Primo de Rivera. Aquella concesión no fue aprovechada, muy pocos judíos la aprovecharon, y además caducó, el plazo caducó. Sin embargo, aprovechando que eso no era bien sabido, no se sabía fuera, había caducado esa normativa, esa ley. El franquismo mantuvo que los sefardíes eran españoles, eran ciudadanos españoles. Eso permitió salvar a muchos, incluso algunos que estaban ya en los campos de concentración. El número, aparte de eso, España no devolvió a los judíos que escapaban por los Pirineos, en contra de lo que hizo Suecia o Suiza en algunos momentos. España no devolvió a ningún judío que venía de Francia. Judío, etcétera. Y es evidente que Sanz Briz, que era un diplomático franquista, no era simplemente un diplomático franquista que hizo una carrera y la siguió haciendo. Si hubiera actuado en contra de la voluntad del gobierno o al margen de la voluntad del gobierno, habría terminado su carrera allí. Hizo facto, ¿no? Arcadio Espada ha escrito un libro sobre algunas de estas cuestiones que las clarifica bastante. En nombre de Franco. Es decir, es en nombre del franquismo es como se hizo toda esta operación. ¿Por qué? Era una operación que, hay que decirlo, España no tenía ninguna obligación, por dos razones. Primero, porque no la tenía. Los judíos en general, no todos, los judíos de Marruecos y tal habían apoyado a Franco en la guerra, pero los judíos extranjeros en general se habían opuesto y estaban calumniando y atacando al régimen franquista, ¿no? Y lo siguieron haciendo después, muchos de ellos, no todos. Esa es una razón, es decir, no había ninguna obligación en ese sentido. En segundo lugar, en el franquismo no se sabía que había campos de exterminio. Se sabía que había una persecución feroz, humillante, detestable, etcétera, pero no la idea que los estuvieran exterminando, ¿no? Eso, además, hay que decir que quienes sí sabían o habían sido informados de esto habían sido, por ejemplo, el gobierno inglés y el luseño, y no hicieron nada para impedirlo. Nada. Esto es muy... Y esto es verídico también. Claro. Entonces, que venga ahora insistiendo en esto... Hay una cosa que siempre digo. Lo que cuentan las izquierdas y los separatistas hay que considerarlo falso de entrada, a menos que se demuestre lo contrario, y pocas veces se demuestra lo contrario. Es la falsedad sistemática. Sí. Era lo que decía Besteiro, un Himalaya de falsedades. Con lo que decía Marañón, dice la constante mentira de los rojos, ¿no? Bueno... Otro oyente nos dice: en la librería Erca de Irún tampoco venden sus libros y no reproduciré los comentarios que recibí al solicitarlos. Bien. Bueno, pues nosotros íbamos a nombrar la librería. Es que eso pasa en librerías de Barcelona y de Madrid, incluso alguna tan importante como la Central. Es más, sentimos por este oyente que siempre puede pedirlo vía online. En sitios los hay, ¿no? Y en el Corte Inglés y por ahí suelen estar, ¿no? Y nos quedan unos minutos todavía, 2 minutos. Bueno, y esto hay que relacionarlo también con lo que decía la fusiladora aquella, ¿cómo se llamaba? La del miliciano... Almudena Grandes, que decía que le gustaría quemar mis libros y cosas por el estilo, ¿no? Y otros, ¿no? Y muy intelectuales ya, claro. Sí, pero son así. Y por supuesto, si pudieran lo harían. No es simplemente una frase, porque en la Guerra Civil, y ya antes de la Guerra Civil, destruyeron bibliotecas enteras. Los nazis, por ejemplo, quemaban los libros que les disgustaban, pero
bibliotecas enteras. No Ya se- empezamos. No se molestaban en leer los títulos. No, pero sobre eso tengo escrito artículos y es otra de esas cosas de las que no se habla. Parece que la izquierda y la cultura son sinónimos y No. en España ha sido todo lo Todo contrario. lo contrario. Usted siempre ha sostenido, y lo ha dicho en diversas ocasiones, que la poca aportación cultural de la izquierda a la cultura española. No solo poca aportación, es que una aportación a la destrucción de montones de cosas, ¿no? Bien, Juan Morente Naveira nos dice una duda. Hay bastante polémica sobre cuántos sacerdotes y católicos fueron asesinados entre la Segunda República y la Guerra Civil Española. ¿Podría alguien decirme una cifra aproximada? Yo creí que se refería a los de la Guerra Civil. En la Segunda República fueron asesinados algunos cientos, no sé exactamente, ¿no? Por ejemplo, en la rebelión del 34, en la que, por cierto, se voló la biblioteca de la Universidad de Oviedo, entre otras hazañas, pues fueron asesinados unos 50 sacerdotes, ¿no? 50 sacerdotes solo Más o en menos. días de la Revolución. Solo en Oviedo, en Asturias, En Asturias. algunos más en Palencia, algunos más en Barcelona, y digamos fue el aperitivo, por así decir. Y entre tanto hubo algunos otros asesinatos, pero no sistemáticos. Aquello se sistematizó durante la Guerra Civil. Entonces fueron asesinados unos 7.000. 7.000 clérigos, aparte de otras muchas personas que es difícil de cuantificar, de simplemente por ser católicos o por ir a misa o por tener libros religiosos en casa, ¿no? Y esto es lo que hay. Es decir, durante la guerra se calcula unos 7.000 religiosos. Sí. Ordenados sacerdotes o vinculados. 6.900, algo así, muy cerca de los 7.000 constatados. Posiblemente haya más. No muchos más en todo caso, Sí. ¿no? Porque se ha investigado eso a fondo. Y antes... pues sí, en total más de 7.000, porque dice entre la Segunda República y la Guerra Civil. Sí, más de 7.000. Esto fue acompañado además de la quema de iglesias, quema de conventos, de bibliotecas valiosísimas de monasterios, de destrucción de cruces en los cementerios. O sea, fue un verdadero programa de exterminio, un genocidio cultural y biológico, por así decir, de la cultura cristiana. Por parte de mi madre tengo algún familiar directo, monja, violada, y acabó en un manicomio, acabó loca. Sí. Es decir, familiar directo, no es que me lo hayan contado. No me extraña. Pues de esto se burlaba la fusionadora. Por eso a mí me ofendió tantísimo al oír la declaración de la Almudena Grande de que monjas deseando que municiones sudorosas fueran violadas. Pues en mi caso yo creo que este familiar mío no disfrutó mucho con eso. Pues, don Pío, estamos expectantes para la aparición de su nuevo libro, la introducción a la historia de Europa. Sí, saldrá creo que el 2 de noviembre. 2 de noviembre. Me han dicho. La semana que viene lo anunciamos. Muy bien. Pues don Pío, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, por su fidelidad. Prometemos volver, Dios mediante, el próximo domingo aquí a Granja Ibérica. Cita con la historia, cita con don Pío.